Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, esta tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde con los ojos puestos en el lugar que es noticia, en Ceuta. Allí continúa a esta hora la crisis migratoria provocada por la llegada de personas procedentes de Marruecos. 60.000 migrantes que han entrado en la última semana a través de la frontera del Tarajal. La mayoría a nado, pero muchos también lo han hecho a pie. Lo hemos visto en las imágenes. Un buen porcentaje de esas personas son chicos jóvenes, pero también hay muchísimos menores. Se calcula que alrededor de 7.000. Y también hemos visto a mujeres y niños. ¿Cuál es la fotografía a esta hora? Pues la que refleja que las llegadas se siguen produciendo, pero la presencia militar española ya es clara y están bajando estas llegadas y se está invirtiendo el movimiento. Ahora mismo está saliendo de España más gente de la que está entrando. De hecho, 25.000 personas habrían regresado ya a Marruecos, según datos del gobierno. Han entrado 60.000, han regresado ya, según el gobierno, 25.000. Hoy Pedro Sánchez ha visitado la ciudad autónoma, a la que ha llegado entre fuertes medidas de seguridad, como es lógico, y allí ha sido increpado por algunos de los vecinos. El presidente del gobierno ha dicho que lo que hemos vivido en los últimos días es una violación de nuestra integridad territorial, pero ha alabado y reconocido la respuesta de Marruecos. Cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular. Sánchez reconoce el trabajo de los mismos que han abierto la puerta. Porque si Marruecos no hubiese llevado a cabo una política de brazos caídos, si los gendarmes que suelen vigilar esa frontera no hubiesen casi abierto la puerta, una llegada como esta no se hubiese producido. Y sobre todo, y lo más trágico de todo, 43 personas no habrían muerto en el mar. Son 43 los fallecidos, es la última hora también. Hablamos de una crisis migratoria, pero también política y diplomática. De puertas para afuera, la versión oficial es la de la colaboración absoluta y el reconocimiento a Marruecos. Pero habría que ver lo que se negocia, las negociaciones y el contenido de esas llamadas de puertas para adentro. Porque en unas horas han entrado en Ceuta 60.000 personas, que es más de la mitad de la población de Ceuta. Los comercios han tenido que cerrar. La feria, que empezaba ya, por supuesto, se ha suspendido. Y la situación es, como decimos, de colapso. Juan Jesús Vivas es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Ha dicho, lógico, que se sienten abandonados. Que está más que justificada, por tanto, la sensación que la ciudad tiene, la ciudadanía tiene, de inseguridad, de inquietud, de impotencia y, en algunos casos, de abandono. Escuchando a Vivas y escuchando el relato de los ceutíes que no han podido hoy abrir sus negocios o salir a la calle con normalidad, me viene a la cabeza el análisis que hacía Ángel Expósito en estas últimas horas, que esto solo se explica si aceptamos que para la inmensa mayoría del gobierno de España, Ceuta y Melilla no son España. Y eso Mohamed VI lo sabe. Pero ¿por qué ha sucedido esto ahora? Se dice que si Marruecos se levantó la mano y lo ha permitido es porque algo quiere, o algo negocia, o algo busca. Y creo que tarde o temprano lo acabaremos sabiendo, como sucedió en 2021, cuando se produjo esa otra gran crisis migratoria en Ceuta, aunque fue 5 veces menos que lo que ha pasado ahora. En esa ocasión se llegó a la conclusión de que fue como respuesta a la hospitalización en un centro español del líder del Frente Polisario, el Frente por la Liberación del Sáhara, Brahim Ghali. En esa ocasión también sucedió algo similar, entradas a nado a través del Tarajal, pero 5 veces menos. Bueno, ¿por qué podría estar pasando lo de ahora? Pues hay 3 teorías o tesis que manejan los que saben de esto. La primera, pues que a Marruecos no le ha gustado el acercamiento que el gobierno español ha tenido con Argelia en las últimas semanas. Esa visita a Argel, esos nuevos acuerdos y esa recuperación de relaciones políticas, comerciales y sobre todo energéticas. La segunda teoría de por qué Marruecos habría permitido esta entrada masiva, pues es la que defiende nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. A nuestro país vecino no le habría gustado
esa propuesta de ley que está en el Congreso y que defiende que se ofrezca la nacionalidad española a todos los saharauis nacidos antes de 1977, es decir, cuando el Sáhara estaba bajo control de España. Esa ley contempla que se beneficien, esa propuesta de ley, que se beneficien de ello unos 300.000 saharauis, porque también habla de sus descendientes. Eso Marruecos lo habría visto casi como una intromisión en su política interior. Bueno, la tercera teoría es la de la sentencia del Tribunal Supremo, la que hemos venido hablando estos días, que es la que defiende, y se ha sumado todo el gobierno, es la que defiende Pedro Sánchez. En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Como la sentencia del Supremo impide las devoluciones en caliente de los que entran a nado, las mafias han aprovechado esto para organizar esta entrada masiva. Bueno, ese argumento se rompe cuando te das cuenta de que 25.000 ya han regresado a su país y que la mayoría venían sin nada, con lo opuesto, con un bañador y unas chanclas a jugarse la vida, ¿eh? Los que se han lanzado al mar. No sé. Por eso está claro que no es un movimiento migratorio al uso. Esto es otra cosa. Y acabaremos sabiendo a qué responde. La realidad es la que te estamos contando. Chicos que hasta ahora vagan por las calles de Ceuta, que duermen en los parques, en las playas, como pueden, sin nada, y que se han jugado la vida, muchos, para venir aquí. 43 fallecidos, 43 muertos, que esto es lo peor y lo más salvaje, porque por encima de todo está salvar vidas, que no se muera nadie más. Y la otra realidad es la de una ciudad abandonada, una ciudad española, que es Ceuta y está en situación de colapso. Están pasando más cosas. Donald Trump se acaba de pronunciar sobre la crisis migratoria en Ceuta. El presidente de Estados Unidos culpa de la situación a las políticas de extrema izquierda. Avisa además de que su país puede acabar igual si los demócratas vuelven a la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, David Alandete. El presidente Trump ha utilizado la crisis migratoria en Ceuta como un argumento político dentro de Estados Unidos y ha advertido de que el país podría acabar como España si los demócratas recuperan el poder. Ha sido en una llamada telefónica con una periodista de Fox News en la que el presidente ha señalado que las imágenes de migrantes entrando en Ceuta son terribles. Ha dicho, recuerden esta foto, así estaremos nosotros dentro de 3 años si gana el bando equivocado. Trump añadió que si los demócratas vuelven a la Casa Blanca, los estadounidenses no vivirán una buena vida. El presidente insiste en presentar el control de la inmigración como una cuestión de seguridad nacional y contrasta sus políticas. El cierre fronterizo de México con las del gobierno de Pedro Sánchez. Este jueves, de hecho, la Casa Blanca culpó a las políticas de la administración española, a la que llamó de extrema izquierda y globalista, de este asalto fronterizo procedente de Marruecos. Gracias, David. Y las cifras, la última hora, son esas que te contaba. 43, ascendido hasta 43 el número de personas fallecidas intentando entrar en Ceuta, y el último balance señala que han llegado 60.000 personas y 25.000 de ellas habrían vuelto a Marruecos, según el gobierno. Aún así, la situación sigue siendo límite. El PP cree que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez son insuficientes. Por Mediodía COPE ha pasado el vicesecretario del partido, Juan Bravo, que además está ahora mismo en Ceuta. De verdad que eso es la única respuesta que puede dar Sánchez. Y yo creo que llega el momento de pensar en la sociedad, en los sentíes que están aquí sufriendo. Y no es el momento del discurso de su ideología para intentarlo reconocer que han generado esto. Una auténtica locura. Y todo esto en un día de mucho tráfico. Hoy termina julio, mucha gente se va de vacaciones y otra mucha vuelve a casa este fin de semana. Se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera entre hoy y el domingo. ¿Cómo están ahora mismo las cosas en las carreteras? DGT, José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya inmersos en esa operación salida con varios accidentes complicando el tráfico en diferentes puntos. En la salida de Madrid por la AP6 en Guadarrama, otro en Valencia, en la A7 en Bétera, sentido Alicante, ya generando en ambas direcciones, al igual que otro en la A7 en Librilla, en este caso de entrada a la capital murciana, y otros 2 más en Málaga, uno de salida por la A7, ya en la zona de la Cala del Moral, al igual que en Estepona, en este caso dirección a Algeciras. Se complican las salidas de Madrid ya por la 1 en el circuito del Jarama,
Palma, al igual la 3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, la 42 en Fuenlabrada y ya la 5 en Arroyomolinos, al igual que en Toledo, en las zonas de Maqueda y Santa Olalla. Tráfico intenso en Barcelona por la P7, ya en Barberá del Vallés y Lleida, todo ello sentido Tarragona y de entrada a Valencia por la 3 en Aldaya. En Andalucía lo peor lo van a encontrar en Málaga, en la 7 en Marbella, en ambas direcciones, como en Cádiz, también en esta 7, pero en San Roque, dirección Algeciras, y finalmente la salida de Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y AP4 en Lebrija. Y acabamos de conocer que se investiga un presunto asesinato machista en Santander. Una mujer de 27 años que ha sido asesinada a puñaladas por su pareja. El hombre de 39 años ha confesado el crimen y está detenido. Y en los deportes, Carlos Espí, quinto fichaje del Real Madrid, Andrés Sánchez. Sí, en una operación relámpago llevada a cabo en cuestión de horas, el club blanco cerró el fichaje del canterano de Levante y ya esta mañana se ha entrenado con el equipo. Espí llega al Madrid a suplir la baja de Gonzalo, que pondrá rumbo al Fulham con Arbeloa por 40 millones. De hecho, el delantero no ha entrado en la convocatoria para disputar el amistoso de mañana frente a la Fiorentina. El que sí lo ha hecho ha sido el nuevo fichaje. Para los que no le conozcan, así se define Carlos Espí como jugador. Yo cada oportunidad que me dé voy a dar al máximo. Soy un jugador que referencia, que me gusta estar dentro del área para cualquier ocasión estar preparado y lo más importante, que voy a dar al máximo por el Madrid y por la confianza que me da el míster. El que también saldrá es Franco Mastantuono. No ha entrado en la convocatoria y el club ya trabaja en buscarle una salida. Parece que su futuro pasa por una cesión a Italia. Y los jugadores del Rayo Vallecano se han plantado y han emitido un duro comunicado conjunto expresando su deseo de seguir jugando en Vallecas. En el comunicado critican duramente el estado en el que se encuentra el campo y que llevan denunciando esta situación mucho tiempo, pero que la Comunidad de Madrid les ha hecho caso omiso. El club busca campo para el año que viene y ha llamado esta noche al Leganés para explorar la posibilidad de jugar de local en su estadio. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. Y 12 minutos de la tarde, 3 y 12 si nos escuchas desde las Islas Canarias en esta tarde de COPE en la que no vamos a parar de mirar a Ceuta. Bueno, y seguiremos haciendo en los próximos días también, porque si Dios quiere, el lunes emitiremos este programa desde allí, desde las calles de Ceuta, desde esa zona del Tarajal, donde pues previsiblemente va a seguir esta crisis migratoria y humanitaria y política y diplomática, que ha sido abierta por Marruecos con la entrada de miles de personas, 60.000 migrantes, según los últimos datos que han entrado a Ceuta en la última semana y también, aunque en mucha menor medida, en Melilla también. Esto está provocando alarma, inquietud y angustia en los 80.000 habitantes de la ciudad autónoma y sobre todo, y lo más preocupante, es que está dejando muertes. 43 personas han muerto cuando intentaban llegar a España a nado. La tensión en las calles desde la tarde de ayer no ha cesado. Rocío Gil es ceutí y tiene una empresa de eventos. Esta mañana, en una conexión en directo en televisión, en Antena 3, rompía a llorar. Su testimonio, lo vas a escuchar, refleja toda la angustia que han sentido y que están sintiendo en estas horas inciertas los ceutíes. Estamos solos, no podemos llamar a la policía ni a la Guardia Civil porque no dan abasto, necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. Yo estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si tengo ganas hasta de llorar. No se puede. En Ceuta, todo cerrado y apenas los bancos y algunas cafeterías abiertas. Nabil, camarero de una de ellas, contaba de primera mano lo que él está viviendo. Chavales sin zapatos, mujeres con vestidos mojadas, niños de 10, 12, 14 años delante mío están pasando ahora mismo. Yo tengo las persianas bajadas y tengo un enrejado que se ve la parte de fuera. Es increíble. Zombies en la ciudad, así describía Nabil a las miles de personas que deambulan sin más afán que dejar pasar las horas. Por desgracia hay que decirlo, pero esto es Guerra Mundial Z. Estas personas están deambulando por aquí como si fueran zombies. Hemos abierto la puerta para entrar y hemos devuelto hasta el pan porque nos hemos puesto a repartir bollos y ha sido una locura, una locura. Lo que estamos viviendo ahora mismo no es normal. Han visto los ceutíes como miles de personas han dormido esta noche en las cunetas, en las playas y deambulan durante horas por la ciudad sin nada que hacer. ¿Cuántas de estas personas se van a quedar?
¿Cómo se va a hacer la devolución de quienes se niegan a volver? ¿Cómo los van a identificar? ¿Qué va a pasar con los menores, que son cerca de 7.000 y no se les puede devolver así? ¿Qué va a pasar con los que son de otra nacionalidad que no sea marroquí, que no se le puede devolver a un país que no sea el de origen? ¿Cómo se va a saber quiénes han entrado con esta llegada y quiénes estaban desde antes? Son muchísimas las preguntas que hay ahora mismo, porque hablamos de 60.000 personas. ¿Qué razones han motivado esta crisis? ¿Es Marruecos el único responsable? Bueno, hay tantísimas preguntas que responder esta tarde. Lorenzo Silva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Zarzalejos, buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a pedir un primer titular y nos vamos enseguida a las calles de Ceuta para contar la última hora, pero Lorenzo, un titular. Parece que explotó todo ayer, hoy sigue esta crisis con más salidas que llegadas ahora mismo, pero hay muchísima gente aún en las calles. Fuera de control. El titular es fuera de control. El gobierno español ha perdido el control de la situación en Ceuta, afortunadamente solo en Ceuta por el momento. Melilla también está expuesta, pero eso es lo más claro, ¿no? Y cuando un gobierno pierde el control de la situación, pues hay que preguntarse qué es lo que está fallando, que creo que en este caso son muchas cosas a la vez y desde hace bastante tiempo. Mi titular, simplemente, yo diría incomprensión hacia dos cosas muy rápido. Incomprensión hacia el rol que está jugando Marruecos aquí, que no ha sido reconocido en esa comparecencia del presidente. E incomprensión hasta ante la sorpresa manifestada cuando, habría que ver y me gustaría saberlo, cuando sabía el presidente del gobierno o nuestro gobierno que ya estaban llegando estas personas, aunque no fuese de esta manera masiva. Pero llevamos 2 semanas en las que se sabía que esto estaba siendo un punto caliente. Sí, lo estábamos contando aquí, ¿no? Y ya había muertos, ya había 4 muertos antes del boom que ocurrió ayer, y sobre todo lo más preocupante es que es gente que se juega la vida y que no sé, parece que alguien les ha dicho, les ha prometido que aquí hay algo que realmente no han encontrado después porque están regresando. Entonces volvían sin nada, jugándose la vida. Habéis visto las imágenes, ¿eh? Muchos niños, incluso en hombros de sus padres, mujeres, no sé, es inexplicable. Bueno, es explicable y lo vamos a conocer, pero por ahora inexplicable. Vamos a irnos a 2 puntos ahora mismo. Primero a Ceuta, que es el punto caliente, y luego al otro lado de la frontera, a Marruecos, a Castillejos. Vamos a empezar en Ceuta porque allí está nuestro compañero Esteban Pérez. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación a esta hora. ¿Cómo está el asunto? ¿Sigue entrando gente? ¿Cuánta gente está saliendo? Cuéntame. Pues ahora básicamente, si se ven las imágenes que están saliendo también en otros medios de comunicación, se podría ver perfectamente que la gran mayoría lo que está haciendo es regresar a Marruecos. Si hacemos una diferencia, hay más gente saliendo y volviendo hacia Marruecos que entrando en España. Esa es la situación en cuanto a la frontera. Y en cuanto a la ciudad, ahora mismo nosotros estamos en el centro y ya llevamos viendo desde el mediodía aproximadamente las policías, los miembros y cuerpos de seguridad, cómo van desplazando a estas personas a distintos puntos. Es una tarea muy complicada porque, yo ahora mismo estoy en un punto en el que hay personas que han cruzado la frontera. Y esas personas, pues, la policía hace 20 minutos los echa a todos y le dice Marruecos, güey, o alguna expresión así. Entonces los intenta empujar hacia la frontera, hacia Tarjal, que desde el centro hasta allí son como 40 o 50 minutos andando. Pero es que una vez que salen las motos de la policía, al poco vuelven a incorporarse, porque claro, hay tanta gente y está tan desperdigada por toda la ciudad que es muy difícil intentar empujar a todos hacia un mismo punto. Es que contabas esta mañana en COPE, llevas haciendo una cobertura perfecta durante todos estos días, contabas en COPE que la ciudad está prácticamente paralizada, que salvo los bancos y alguna cafetería o farmacia, productos de primera necesidad, pues está todo cerrado, los comercios, los supermercados, todo sigue igual, os está recuperando la actividad. Es que las imágenes que llegan, que están moviendo, es la de un montón de chicos por la calle aún vagando de un lugar a otro. Sí, un poco la sensación es esa, al fin y al cabo, de no sé cómo explicarlo, como cuando estás en un pueblo pequeño y estás por allí un domingo por la tarde, que tú piensas, esto está totalmente vacío, no hay nadie, la gente está en casa, pues un poco esa sensación, pero sin embargo, la ciudad está rellena o está con vida por todas estas personas que han llegado. Entonces la sensación es un poco rara porque es como las calles que tú sueles... Al final, Ceuta son 80.000 habitantes, tampoco hay... Te conocen las caras ya. Porque vas por el mismo sitio, del mismo barrio, y aquí al final las caras son totalmente nuevas, no ves a las caras de siempre, ves otras caras completamente distintas.
Las autoridades de la ciudad han previsto algún campamento de acogida para quienes no vuelvan. Se hablaba de 2 naves en las que podrían dormir. También hemos visto las imágenes alrededor del CETI, de ese centro de estancia temporal de inmigrantes. ¿Que se ha habilitado algún espacio? Hasta donde yo sé, sigue manteniéndose el CETI con la gente que lleva ya eso colapsado bastantes días, desde hace, si no me equivoco, 3 o 4 días. Y las 2 naves a las que hace referencia están justo al lado de la frontera. Si veis las imágenes con respecto a ayer, la Guardia Civil, como estaba colapsada, lo único que intentaba hacer era redireccionar a toda esa masa de gente por un camino elevado que había, un pequeño puente peatonal que llevaba a esas 2 naves. Yo esas 2 naves no las he visitado, pero por lo que me han comentado, allí les ofrecían comida, pero lo que yo no sé si le ofrecían alojamiento. Lo que sí que sé, hoy llevo prácticamente desde las 6 de la mañana pateándome todo a Ceuta para ver un poco las sensaciones, y cualquier portal, cualquier resquicio, un trozo de cartón, una sábana de alguien que le ha atendido en la ropa o incluso que se la han dado, porque también ha habido muchos vecinos que estaban intentando ayudar, ofreciendo comida, agua, pues han intentado todos encontrar un hueco. He estado también por la mañana hablando con un policía nacional que está ubicado cerca del Mercado Central, que está muy próximo a la playa de la Ribera, y me confirmaba que en esa playa habían estado durmiendo un montón de personas. Eso ha sido aproximadamente en torno a las 9 de la mañana, cuando estaba justo a punto de entrar una conexión en directo, y también me decían que a esa hora ya prácticamente no había nadie en la playa. Gracias, Esteban. Compañero, buen trabajo. Seguimos pendientes de lo que nos vayas contando durante toda la tarde. Gracias, un abrazo. Estamos en contacto, muchas gracias. Pues como te digo, hemos estado en Ceuta y ahora vamos a irnos al otro lado de la frontera, a Marruecos, a Castillejos. Allí está una de las que más sabe, o la que más sabe en esta casa de migraciones. Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes. Ahí, ¿cuál es la foto? Porque claro, si nos está contando Esteban que la gente está abandonando España, que sigue ese flujo inverso, al contrario que ayer, ¿cuál es la foto ahí? Supongo que será de gente llegando ahí. Pues exactamente. Ahora mismo me rodean, pues como me llevan rodeando todo el día. Son miles y miles y miles de personas que están marchando a pie. El que todavía tiene energía y fuerzas para seguir caminando, el que no, pues busca una sombra en un portal de algún edificio y agotado y exhausto, pues duerme lo que pueda para recuperar un poco de energía y seguir ese camino. Ahora mismo, por ejemplo, es la imagen que me acompaña durante todo el día. Jóvenes que se agolpan en coches particulares buscando que se acerquen a lugares donde pueda haber conexiones de autobús o incluso acercarse a la ciudad de Tetuán, porque hay muchos tetuaníes que están lejos para ir caminando, entonces se pueden agolpar a un coche particular pidiendo socorro, como a un coche frigorífico, como a furgonetas furgonetas y camiones hemos visto también, y basuras, cisternas, ¿no? Camiones cisternas de basura, igualmente también a transportar en la parte trasera a muchos de estos jóvenes que ahora están buscando volver a casa. Vuelven a casa después de la experiencia de 24 horas en una Ceuta, en donde me dicen, la mayoría con los que he ido hablando, porque muchos vuelven de la frontera de Tarajal, Israel, pero como estáis escuchando, también de la propia Ceuta, vuelven de manera voluntaria, a pie por Tarajal, y me cuentan, bueno, hemos llegado allí, pero al final no tenemos posibilidades, según las autoridades, de comer o de beber, de pernoctar o de pensar de llegar a la península. Qué lástima. Además es que es como si hubiesen llegado engañados, ¿no, Bea? Porque se les ha vendido algo que no era real, porque, o sea, no es un movimiento, tú que lo conoces mejor que nadie, no es un flujo migratorio al uso, no es alguien que coge un cayuco, que ahorra y paga 2.500, 3.000 euros para montarse en un cayuco en Senegal o en Mauritania, ni alguien que viene por Barajas desde América Latina. Es un movimiento migratorio diferente, abrupto, con lo opuesto, con chanclas, como si alguien les hubiese prometido algo que luego llegan allí, no han encontrado y se vuelven. Realmente, Israel, yo no lo llamaría engaño por una razón. Tened en cuenta lo siguiente, esto es una coyuntura, esto es una ventana de oportunidad. La frontera se cae. Cuando una frontera se cae y tú sabes o has oído que hay compañeros o compañeras que están, ciudadanos que están en Ceuta, que están en un CETI arropados con comida y que tienen la posibilidad de ser evacuados a la península, pues tú piensas que también podría ser uno de ellos o una de ellas. Aquí, evidentemente, eso está ocurriendo. Lo que pasa es que ocurre durante el año y de manera a goteo. Estos son miles de personas que llegan a Ceuta y que es imposible que puedan alcanzar esa posibilidad o ese sueño, ¿no? Entonces, saben que están llegando a una frontera vacía, a una frontera donde no había control, y el mero hecho de tener esa información les hace pensar, oye, vamos a aventurarnos, vamos a hacer este intento. Y entonces lo han hecho a nado, lo han hecho por una vía terrestre que, como digo, está vacía,
en cuanto a cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero no hay una mafia, esto no es real, no existe una organización detrás, no ha sido necesario. Que lo que dice Sánchez y lo que dice el gobierno de España es mentira, porque dice que son las mafias las que lo han propiciado. Eso no es verdad. No, hombre, eso no es necesario. Esto no es como el proyecto migratorio que yo tengo anticipadamente, que estoy en Tánger o en Tetuán o en Fez, cojo un autobús, ahorro dinero, mi familia me apoya, llego a la frontera, me quedo meses, trabajo, voy a coger una barcaza, llego a Cádiz. Oye, esto no es. Esto es un paseo, una experiencia única, exclusiva. A ver qué ocurre. Lo voy a dar todo, lo voy a intentar, porque soy un NIE. ¿Eso qué es? No estoy estudiando y no estoy trabajando. Y hay un mercado difícil porque estos jóvenes, aquí ahora mismo, el Marruecos de hoy es un Marruecos que ha despegado, pero está despegando para el que estudió. Para el que no estudió necesita una formación profesional para ejercer un puesto de trabajo que le permita al menos ganar sus 300 euros al mes. Pero es que los jóvenes con los que estamos trabajando no tienen esa formación profesional. Ese es el reto, Israel, de este país. Es una mano de obra muy importante porque es que, claro, la diferencia de Marruecos con respecto a otros países de Europa, que aquí la demografía, que es vasta, pero que somos muy jóvenes. Son muchas manos de obra jóvenes y entonces que no han estudiado una vez más. El futuro pasa por la formación profesional y ellos se plantean, bueno, al PIB en España es superior al de Marruecos, pues voy a estar mejor. Hay unos derechos sociales, lo voy a intentar. El mecanismo es este, ¿no?, de comprensión. En fin, hay muchas más cosas, pero necesitamos tesis doctorales ahora, que no es el momento, ¿eh? Claro. Pero es esto, Israel, sí. ¿Cómo lo cuentas? Bea Mesa, qué bien lo explicas. Y la versión oficial que se está dando en Marruecos, porque allí se estará informando de algo, ¿no? De esto, brevemente, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que dicen los medios allí? Los medios de comunicación marroquíes están tratando la información tal y como lo estoy haciendo yo, por ejemplo. Es decir, la preocupación es una preocupación bilateral, porque estamos hablando que es el comercio cerrado, que yo lo entiendo y empatizo, obviamente, y la Ceuta desbordada, pero es que Castillejos también. Los ciudadanos de aquí, los comerciantes, donde yo estoy hospedada o fuera, ¿no? Todo el mundo está preocupado. ¿Por qué? Porque hay también un colapso de ciudadanía. Y estas personas tienen que volver a casa. Y además, otra imagen, Israel. Este lugar es espectacular para el turismo internacional y nacional. Tetuán, porque estoy en Castillejos, estoy a 2 pasos de Tetuán, de las playas de Tetuán, son playas espectaculares, donde hay un turismo marroquí de calidad que se está encontrando ante esta situación, con lo cual el asombro también lo percibe y también lo sufre el marroquí que ha venido a pasar sus vacaciones. Hay varias tesis, ¿no?, sobre por qué Marruecos ha permitido esto ahora, esta política de brazos caídos de los gendarmes, que es lo que hablábamos ayer contigo aquí, Beatriz. Había 3 tesis, una era la de las reuniones en Argelia y este estrechamiento, retomar las relaciones comerciales, energéticas entre España y Argelia, socio prioritario en muchos casos. La otra tesis es la del gobierno, la de las mafias, la del Tribunal Supremo y la sentencia, que ya has dicho tú, que lo conoce mejor que nadie, que esa tesis se cae por sí sola, es decir, que es mentira, se cae por su propio peso. Y la tercera tesis es la de esa propuesta de ley de nacionalizar a los saharauis que han nacido cuando el Sáhara estaba bajo control español antes del año 77 y a sus descendientes, 350.000 saharauis, que eso Marruecos, es tu tesis, Beatriz, lo ha percibido como una intromisión un poco, ¿no? Y podría estar castigando... Como una erosión de soberanía. Sí. Como una erosión de soberanía. Cada vez estás más convencida de que esa es la tesis, ¿no? Yo mantengo, es verdad que en España pues se está analizando esto desde la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Ya explicamos ayer el por qué pienso que es menos plausible, ¿no? Todos los países tienen derecho, y Marruecos también lo sabe, a gestionar su agenda exterior con socios estratégicos, como es el caso argelino, y Marruecos lo sabe que no es exclusivo en la vecindad del Mediterráneo. Esto es más profundo, esto es una herida profunda que se está tocando, esto es volver al pasado colonial, esto es abrir el dossier del Sáhara Occidental una vez más, esto es que los demás piensen de quiénes son los nacionales saharauis dentro de un Estado-nación que es Marruecos, en donde hay una población saharaui, una población amazigh, una población árabe, esa población saharaui que durante décadas busca la integración. Hay una parte de saharaui que, como bien sabéis, está en una oposición política, pero también hay una población saharaui muy importante en Mauritania y en Argelia, ¿no? Entonces, claro, en Marruecos entiende esto, como decía Israel, como una intromisión pues en su casa, en su propia casa, porque hay otros que están votando sobre quién tiene derecho a otra nacionalidad que no sea la marroquí, el pasaporte marroquí para todos esos, una vez más, ciudadanas de un Estado-nación que es Marruecos. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África. Un lujo, compañera. Volvemos a hablar a lo largo de la tarde. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Siguen conmigo Ana Zarzalejos, Lorenzo Silva. No sé qué os parece lo que ha contado nuestra compañera Ana.
Me parece impresionante el conocimiento que tiene Beatriz de ahí. Para mí, escuchándola, digo, al final es una instrumentalización de dos vulnerabilidades. La primera, la de la frontera de Ceuta, de los propios ceutís para defenderse, y también la instrumentalización que ha explicado perfectamente Beatriz, y que no podemos olvidar que estas personas que, como bien ha explicado Beatriz, no van engañadas, pero sí van instrumentalizadas, ¿no? Se utiliza esa vulnerabilidad en la que viven por la situación también que tienen ahí en una guerra que yo personalmente podría llamar prácticamente una guerra híbrida, ¿no? Y lo ha dicho Expósito en las últimas horas, también un poco en el análisis, era que esto es una guerra híbrida, parece una guerra híbrida, y que solo se explica teniendo en cuenta que para la mayoría del gobierno de España, pues es como si Ceuta y Melilla no fuesen españolas, porque si no, no se explica esto. Bueno, la Iglesia de nuestro país se ha pronunciado ante la crisis migratoria y humanitaria que se está dando en Ceuta. Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal se pide que las medidas ante esta situación se hagan desde la legalidad vigente con respecto a la dignidad humana, esas vidas, evitando la manipulación con fines partidistas. Lorenzo, en todas estas situaciones de crisis, luego lo que se da es el populismo, los bulos y quien intenta sacar tajada de todo esto. Mira, yo creo que aquí lo más terrible es, primero, que se han perdido, que sepamos, medio centenar de vidas, que sepamos, seguramente habrán sido unas cuantas más. Después, que hay una serie de personas que ahora mismo están pues completamente desasistidas, ¿no? Y además su presencia, por los problemas que está causando para el funcionamiento normal de la ciudad de Ceuta, pues están provocando una desestabilización que sirve para abonar, ¿no? los peores discursos, los discursos más tenebrosos, ¿no? Fíjate, yo creo que hay un problema de base, ¿no? Que es que el MACCEN, que es el gobierno marroquí, que es una organización, por cierto, casi milenaria, aunque a veces tendemos a pensar en España equivocadamente que Marruecos solo tiene unas cuantas décadas, ¿no? Es una organización impenetrable, es decir, no es una organización transparente, no sabemos muy bien lo que hay detrás de todo esto y qué intervención ha podido tener. Lo que sí sabemos, y lo sabemos claramente, es que como decía nuestra corresponsal allí, ¿no? Se ha trasladado un mensaje de que la ocasión es propicia. Y como la ocasión es propicia, personas que en muchos casos, pueden haber personas que estén realmente acuciadas o empujadas por una necesidad grave, pero creo que entre estas 60.000 también hay personas que se han metido a ver qué pasa, aprovechando que la frontera se ha caído, es decir, que no existe, ¿no? Que no está. Lo que es evidente es que de esta situación todos son perjuicios para España. En primer lugar, son perjuicios para los ciudadanos de Ceuta, que han visto completamente descompuesta su convivencia. En segundo lugar, son perjuicios para la posición estratégica de España y, bueno, pues el control de sus fronteras. España ha demostrado ante el mundo que no controla su frontera sur, su frontera africana. En tercer lugar, pues nos ha traído perjuicios frente a nuestros socios europeos, ¿no? Yo me pregunto, por cierto, cómo de buenos son esos socios, ¿no? Si ante la primera crisis tenemos a Italia, Francia, Finlandia, Suecia pidiendo que nos levanten la frontera. Son 7 países que piden que recuperemos el control. Son unos socios estupendos. Y plantean cancelar el espacio Schengen. Son unos socios estupendos. Estamos más solos que la una, ¿eh? Ese es otro daño. También hay una lectura ahí, y hay preguntas ahí, ¿por qué estamos más solos que la una también, ¿no? Hay preguntas en cuanto a cómo ha sido nuestra política exterior y nuestra relación con otros países desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, ¿eh? Pero voy a otra peor también, que es un punto de partida, de base, que es que Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles en Marruecos, de los que viven en números redondos 200.000 personas, cuya economía es difícil de sostener y cuya situación geopolítica es vulnerable. Las redes sociales de todo el mundo se están llenando de personas que se preguntan ¿y qué hacen dos ciudades españolas en el norte de África rodeadas de territorio marroquí? Esto es una ganancia neta para la posición política del Reino de Marruecos. Una reivindicación histórica, esa de Ceuta y Melilla, ¿no? Del Reino de Marruecos. Me las dejo votando, Lorenzo, cuando hablabas también de Melilla, porque vamos a irnos hasta allí, porque allí también se ha vivido una situación en mucha menor medida, pero claro, una situación también de entradas. Es Daniel Sola, nuestro compañero de COPE Melilla. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Allí también se han producido llegadas. ¿De cuántas estamos hablando? Porque se hablaba de 400, luego se rebajó el número. Esas personas que han entrado por encima de la valla. Pues sí, a ver, la delegada del Gobierno compareció ante los medios alrededor de la 1:30 de la tarde, confirmó que oficialmente le consta que eran 130 los inmigrantes irregulares que han entrado en suelo melillense, en suelo español, en suelo europeo, y de esos 130, 84 eran menores. Esos son los datos oficiales. El presidente de la ciudad, es verdad que ayer en COPE, en la linterna,
comentaba que eran 400, la delegada de gobierno pues ha desmentido esa cifra y ha rebajado a 130 las personas que se han introducido de manera irregular en la ciudad autónoma, tanto por vía marítima como por la valla fronteriza en los distintos puntos de la ciudad. ¿La situación ahora mismo está controlada ya o sigue entrando gente? Sí, no, ahora mismo la situación aquí en Melilla es de calma total, después de la intensa noche vivida en la noche de ayer jueves. La situación ha sido mucho más controlada que en Ceuta, bastante más, y mucho más tranquila. El único punto, digámoslo así, más conflictivo ahora mismo es el puesto fronterizo de Benianzar, que está cerrado para evitar males mayores. Lo que pasa es que también es un efecto colateral, se está perjudicando ahora mismo a todos los usuarios de la operación Paso del Estrecho, que llegan en el ferry, llegan al puerto de Melilla y se dirigen hacia la frontera con Marruecos para acceder al país vecino. Lo que pasa es que ahora mismo, esta mañana, eran 1.500 personas aproximadamente las que se encontraban en el puesto fronterizo en la cola esperando para que se volviese a abrir. Bueno, pues esa es la última hora también desde Melilla que nos trae el compañero Daniel Sola. Daniel, un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós. Pedro Sánchez ha estado esta mañana en Ceuta y la versión oficial de lo que está pasando dista mucho de la realidad de lo que están viviendo los ceutíes y lo que dicen las autoridades de la ciudad autónoma. Claves de lo dicho, Arakis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isra. Bueno, el presidente del gobierno que ha sido recibido con insultos y con cargas policiales, con muchas protestas. La primera es que no ha habido ninguna alusión negativa a la actitud de Marruecos. Todo han sido parabienes en la declaración de Sánchez a la colaboración del país vecino y esa versión oficial de lo ocurrido, las mafias que animan a los jóvenes a llegar a nado aprovechando ese hueco en la legislación que recoge la reciente sentencia del Supremo, esa que impide las devoluciones en caliente. En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, ya ha dicho nuestra corresponsal Beatriz Mesa que esto es mentira. Es decir, que las mafias no organizan este tipo de flujos migratorios de gente entrando a mansalva, como se ha visto en las últimas horas. Bueno, dice el presidente que la actitud de Marruecos de colaboración ha sido buena y diferente a la crisis de 2021, de menor dimensión que esta. Se abren reformas legales ante el ataque a la integridad territorial de España. Cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular. Y haya habido el único pero, Isra, a la actitud marroquí. El gobierno, dice Sánchez, quiere que esas repatriaciones se hagan cuanto antes, que no ocurra como hace 5 años, que tardaron bastante, y pide agilidad a Marruecos. Lo que hay ahora son muchísimas incógnitas que ha dejado Pedro Sánchez encima de la mesa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los menores que han cruzado la frontera? Que se habla de hasta 7.000. No ha contestado cuando se le ha preguntado también si van a derivar a otras comunidades autónomas a estos menores que no se les puede devolver así por así, igual que sucede con los que son de una nacionalidad diferente a la marroquí. Y lo único que ha quedado claro, Isra, es que Sánchez se va mañana de vacaciones. Ha dicho que deja al ministro de Interior, Marlaska, en Ceuta durante un par de días. Bueno, el presidente de la ciudad autónoma, lo decías antes, Juan Jesús Vivas, ha pedido sin éxito esa declaración de emergencia nacional y ha contado el sentir de esos ciudadanos. Que está más que justificada, por tanto, la sensación que la ciudadanía tiene de inseguridad, de inquietud, de impotencia y, en algunos casos, de abandono. Y cree Vivas que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. En consecuencia, creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible. La situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Pues gracias, Arakis. A ti. ¿Qué os han parecido las palabras? Brevemente, porque tenemos otro invitado esperando. ¿Qué os han parecido las palabras, las explicaciones de Pedro Sánchez, Ana? Me han parecido equivocadas porque ha planteado un marco que no es real, porque lo ha planteado en términos de flujos migratorios y no estamos ante esa situación. Y me ha parecido que de cara a los ciudadanos de Ceuta, de todo menos contundencia, no puedes hablar de agilizar expedientes y desplegar boyas con la situación que se está viviendo en esa ciudad. Lorenzo. A mí me han parecido elusivas y cuando no mencionas a los elefantes de la habitación no transmites ninguna tranquilidad a nadie.
Estamos pendientes de esa situación que se está viviendo en Ceuta. Te recuerdo que 60.000 personas han entrado en los últimos días en la ciudad autónoma, sobre todo en el día de ayer y en las últimas horas. La realidad ahora es el movimiento inverso. Gente que abandona Ceuta y pone rumbo de nuevo a Marruecos. Habían llegado con lo opuesto, con un bañador o un neopreno, unas sandalias y un flotador en muchos casos, y así están volviendo, ¿no? Como si no hubiesen encontrado aquí lo que estaban esperando. Te estamos contando la última hora, te la vamos a contar a lo largo de toda la tarde, y enseguida tenemos aquí un invitado que nos va a explicar mejor que nadie cómo funciona esto de las fronteras. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes el entrecot de vaca a 18,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Compra bien hay que ir a Carrefour. Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Hasta el 3 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si pasa, lo contamos. Siempre pasan cosas y la recopilación de todo lo que le venimos contando. Pues efectivamente, Carlos, fíjate que... Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6. Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cuatro y 43 de la tarde, 3:43. Si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 con una última hora, porque estamos pendientes de Ceuta, claro. La última hora es que más de 37.500 migrantes de los 60.000 que han entrado de forma irregular a Ceuta en las últimas horas ya habrían vuelto a Marruecos. 37.500 de los 60.000, más de la mitad, ya habrían vuelto a Marruecos. Son datos del Ministerio del Interior. A esta hora quiero la opinión de un experto que es Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra. General, buenas tardes. Buenas tardes, Israel.
No sé dónde estaba usted en la Marcha Verde de 1975, pero hay quien lo ha comparado, esto en algo exagerado, ¿no? Pero quien lo ha comparado con aquello, este movimiento migratorio, aunque los expertos y los que conocen bien las migraciones no lo señalan como un movimiento migratorio al uso, sino como otra cosa, alguna especie de guerra híbrida. No sé qué es lo que piensa usted, general. Bueno, en el año 75 yo estaba en el colegio, pero yo creo que los paralelismos, que alguno hay, pero no desvirtúan que la situación no tiene nada que ver, porque han pasado 50 años y tanto España como Marruecos son dos países muy distintos a los que eran entonces. Y a la segunda pregunta sobre si esto es guerra híbrida o no, bueno, yo creo que guerra híbrida, el ejemplo que siempre se pone es la intervención de Rusia en Crimea en el 2014, donde se combinaban las operaciones de fuerzas militares con otro tipo de acciones. Yo más bien hablaría de una estrategia híbrida en el sentido de presionar, de coercionar a un determinado gobierno, pues con unos medios, digamos, no convencionales, como es el uso de la migración. El gobierno movilizó al ejército ayer por la noche. ¿Le parece que ha sido tardía la reacción? ¿Cómo se debería haber actuado, en su opinión? Claro está que ya han fallecido 43 personas en las últimas horas y este es el verdadero drama, que es que este movimiento masivo pues ha llevado vidas por delante, general. Sí, una tragedia. Bueno, yo creo que nada es casual en la vida, ¿no? Es decir, el 30-31 de julio son los días donde las organizaciones, las Fuerzas Armadas, cualquier empresa, pues tiene mucha gente no disponible simplemente porque está de vacaciones y otra mucha está a punto de iniciar sus vacaciones. Por tanto, la disponibilidad, el grado de operatividad de las instituciones, de las organizaciones, se resiente mucho en estos días. La verdad es que yo creo que ha faltado la previsión, como en tantas veces. Es decir, a mí me cuesta trabajo pensar que un movimiento de este tipo, que envuelve a más de 50, 60.000 personas, se improvisa y se produce de forma espontánea. Yo creo que requiere una preparación, requiere una organización logística desde hace tiempo, avisando. Es decir, había muchísima conversación en redes sociales y, en cambio, pues le ha pillado a Ceuta con unas fuerzas de seguridad muy escasas, acordes al momento del año, y bueno, pues con las Fuerzas Armadas también en una situación, lógicamente, de 31 de julio, ¿verdad? Ya, pero, general, si esto no se improvisa, si esto no es algo improvisado, sino que se va moviendo por redes, se va alentando, se va planificando, por eso hay 60.000 personas, algunos que cogen coches desde otros puntos de Marruecos y llegan a la frontera para cruzar, y los gendarmes marroquíes están de brazos caídos, si esto no se improvisa, entonces, ¿cómo es posible que no lo supiésemos? Es decir, ¿cómo es posible que el CNI, por ejemplo, no haya informado? ¿O es que sí que ha podido informar y luego no se ha hecho nada? Bueno, es una buena pregunta y a mí me inquieta mucho porque yo creo que estas cosas se veían venir. De hecho, el goteo ya había iniciado unos días antes, ¿no? Tanto en Ceuta como en Melilla. Pero bueno, pues estamos en lo que estamos con los incendios, estamos en otros muchos frentes y naturalmente una vez más nos han sorprendido miles de personas nadando un determinado estrecho que han entrado en una ciudad, pues realmente en una dimensión y en unas magnitudes completamente inéditas hasta ahora, ¿verdad? Hay tres hipótesis sobre por qué ha sucedido esto, por qué han entrado 60.000 personas en las últimas horas en Ceuta. También muchos han tenido que regresar porque habían entrado con lo opuesto y no han encontrado aquí, o lo que les habían dicho que se iban a encontrar, o no lo sé. Pero hay varias hipótesis. La primera es la de las mafias que han movido esto, que es lo que defiende el gobierno. Bueno, esa hipótesis queda descartada en el momento en el que, por ejemplo, Beatriz Mesa, que es nuestra compañera que sabe muchísimo de migraciones, explica que las mafias no funcionan así, no funcionan de un día para otro. Segunda hipótesis es la de la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, esa normalización de las relaciones, esa recuperación del comercio, de los acuerdos, de la energía que vuelva a fluir. Y luego la tercera hipótesis es la de esa ley que se tramita en el Congreso para dar la nacionalidad española a los saharauis que nacieron antes del 77, cuando el Sáhara estaba bajo control de España. Usted es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, también, además de general. ¿Cuál es la que más le convence a usted? Bueno, yo sé la que no me convence, que coincido contigo y coincido con Beatriz Mesa. Es decir, lo de las mafias, esto no tiene ningún sentido, ¿no?
Y yo creo que las otras no son incompatibles entre sí. Es decir, que yo creo que se ha producido en los últimos días una creciente irritación por parte del gobierno marroquí ante determinados acontecimientos que se han producido desde la visita bilateral y la reanudación de las reuniones de alto nivel entre España y Argelia, por una parte. En segundo lugar, ha habido también un recibimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados a unos niños saharauis, el verano en paz, etcétera, etcétera. Y finalmente la tramitación de la proposición de ley sobre los descendientes de saharauis. Todo esto produce una enorme irritación. Y yo creo, mi tesis es que nos están probando. Es decir, que al final, Marruecos, evidentemente, el gobierno de Marruecos, el régimen marroquí, está probando cómo funciona España ante situaciones adversas, cambiantes e imprevistas. Y toma buena nota de nuestras reacciones. Y eso es lo que está sucediendo. Claro, general, usted es experto en defensa, conoce bien cómo funciona esto también de salvaguardar, ¿no? Las fronteras, de intentar sobre todo también que no muera gente intentando llegar aquí, que es lo principal, que no haya más muertes. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Sobre todo cuando hay una diferencia de número tan grande. Veíamos imágenes y la gente decía en redes sociales, pero ¿cómo es posible que la policía y la Guardia Civil no estén haciendo nada? Bueno, pues no están haciendo nada porque la diferencia de número es altísima y porque otras veces que se han hecho cosas, también ha habido una tragedia muy importante. Solo hay que pensar en el año 2011, ¿no? Con toda esa tragedia del Tarajal. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede salvar una frontera, guardar una frontera y sabiendo que llega tanta gente y sin que se queden vidas por el camino? Sí, bueno, esto está ya todo inventado. Es un tema de disuasión. Es decir, hay que evitar que se produzcan estas cosas y hay que influir en aquellos que mueven, que instrumentalizan a los migrantes, que manipulan a la población para llevar a cabo este movimiento, para que no lo hagan. Y eso se consigue mediante disuasión y abarca un montón de campos. Es decir, una vez que miles de personas se echan al mar y van a cruzar a Ceuta y van a entrar, como está sucediendo ahora mismo, en ese momento nosotros ya no hay disuasión que valga. Ya lo único que podemos hacer es acumular fuerzas de seguridad, desplegar el ejército para evitar alteraciones de orden público, pero nada más. Es decir, la invasión pacífica ya se ha producido. Lo que hay que evitar es que se produzca. Y eso requiere, una gran labor de los servicios de inteligencia, una labor diplomática muy fuerte y determinadas muestras de voluntad política y de fortaleza política, pues que seguramente ahora no se dan en medida suficiente. Pues Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por este análisis y por estar aquí en la tarde. Nada, un placer y buen verano. Igualmente siguen conmigo aquí Ana Zarzalejos y Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué te parece las tesis del general, de alguien que sabe mucho de esto? Bueno, es que están en línea con algunas de las cosas que estamos viendo, ¿no? Y que tienen una interpretación alternativa bastante difícil, ¿no? Ya digo, por la impenetrabilidad del gobierno marroquí es difícil saber qué es lo que están haciendo exactamente. Pero mira, yo recibí hace unas horas de un amigo de Marruecos imágenes de camiones que descargaban decenas de chavales, no solo ante la pasividad de un gendarme marroquí, sino que más o menos le estaba ayudando a salir de la carretera donde se estaba produciendo esa descarga, ¿no? Es evidente que aquí hay se ha identificado una oportunidad. No sé si es... claro, estas maniobras también luego son difíciles de controlar, ¿no? Yo creo que si detrás de todo esto hay una maniobra del gobierno marroquí, le ha salido bien y mal, ¿no? Que mueran 50 de tus nacionales y que des esa imagen de desesperación en tu propia población por abandonar tu país, pues bueno, del todo tampoco es, ¿no? Tampoco Evidentemente. Es. Pero lo que sí es evidente es que ha quedado muy erosionada y muy debilitada la posición de España y sobre todo, permite distraer a la población de los problemas que tiene la sociedad marroquí. La sociedad marroquí tiene muchos problemas, entre otros, por ejemplo, que el 75% de esos chavales no tienen terminada la secundaria. Es decir, lo que ha dicho Beatriz. Es lo que ha dicho Beatriz. Efectivamente, que es un problema de narices, ¿no? Y claro que no tienen... y hay más problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el pacto de distribución de la riqueza dentro de Marruecos, ¿no? Que es un pacto muy, muy desigual que favorece a una determinada
determinada clase muy reducida en perjuicio del resto de la población. Y todo eso también aflora. Pero yo creo que el impacto sí que se parece al de una maniobra híbrida exitosa. Es decir, has dejado pues al descubierto la debilidad de la posición de alguien con quien tienes un conflicto, con quien tienes una negociación un contencioso. Ana. Sí, yo recogiendo esto que dice Lorenzo, simplemente me quedo con una frase que ha dicho el general Méndez de Vigo, que dice: Marruecos toma buena nota de nuestras reacciones. Lo primero ahora es, por supuesto, las vidas, pero lo siguiente es, bueno, pues qué deberíamos hacer a nivel de diplomacia. Ahí estaremos también el lunes haciendo este programa de la tarde de COPE en Ceuta para explicar y para dar respuesta a estas preguntas que van surgiendo y para contar pues cómo está siendo ese momento de esa crisis que se está viviendo en Ceuta. Oye, os quiero preguntar una cosa, Lorenzo y Ana Zarzalejos, cambiando radicalmente de tema, vais a tener que perdonarme, es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes, a veces en la actualidad es así, que son cambios bruscos de tema. ¿Cuál es el mayor atracón de comida que os habéis pegado en vuestra vida? Empiezo por Ana Zarzalejos, luego le pregunto a Lorenzo, ¿qué es lo mayor que...? Yo creo que, y además lo que podría siempre recurrentemente es de helado. ¿Helado? Helado. Puedo tarrina tras tarrina felizmente. Y además ahora en verano es que me está apeteciendo solo de decirlo. ¿Pero qué? ¿Y algún sabor específico? Siempre frutas, limón... Frutas. Bueno, comes fruta en ese caso. Claro, casi, ¿no? Efectivamente. Lorenzo, ¿y tú? Pues yo fíjate que no recuerdo haberme pegado nunca un atracón de nada. O sea, no sé. Ahora como menos que antes. Quien es perfecto, ¿no? Pero, es perfecto. Sí. Ya está. No soy perfecto. No, que va. O sea, seguramente demuestra un déficit, ¿no? De pasión por mi parte. Pero no hay, o sea, hay comidas que me gustan, pero cuando llego a un nivel en el que digo estoy más o menos bien, pues no sigo, porque me resulta incómodo. Ay, qué bueno. Oye, Carlos Márquez, ¿qué nos cuentan los oyentes? Bueno, estamos preguntando a los oyentes cuál es ese mayor atracón de comida o de bebida que se han pegado en su vida en el 607-150602. Y ojo, porque hay oyentes que empiezan muy jóvenes con esto de los atracones. Es el caso de este chico. Hola, soy Edu, tengo 6 años y el día que más he comido de toda mi vida ha sido en el Castrillo de los Polvorazares, un cocidito. ¡Qué comida! Me hace mucha gracia cuando los niños de 6 años dicen de toda mi vida, ¿eh? Bueno, y cuando ha dicho hola, soy Edu, pensé que iba a decir feliz Navidad. Esperamos mensajes, Carlos. 607-150602. Ana Zarzalejos, gracias. Muchas gracias. Lorenzo Silva, gracias. Ten cuidado, no te pegas un atracón ahora en vacaciones. Oye, me lleva el alma el cocidito, eso es la guinda. Eso es la guinda del mensaje. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Una gran recompensa es un mapa de la isla de las cabezas cortadas. El tesoro enterrado de un barco de oro español. Para una gran aventura. ¡Me encanta! La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus.
Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.